consumado fue o consumado es. Todo fue acabado, todo fue realizado, todo fue cumplido, ¿verdad? Todo fue magistralmente hecho. Amén. Hecho está, consumado es. Amén. Gloria a Dios. Vamos con este tema, pero vamos a la Biblia, al capítulo 19 de Juan, el verso 30. Un versículo tengo para compartirles. Un versículo en 5 horas va bien para desarrollarlo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia en el versículo 30 de Juan 19: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra. Y una vez más ruego que sea el Espíritu Santo aquel que conoce la verdadera necesidad, que atraviese toda barrera, todo impedimento, todo obstáculo, Señor, y llegue a lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Bienvenido a nuestras vidas, Espíritu Santo. Penetra en todo nuestro ser, Espíritu Santo, porque tú eres el único que nos puede guiar a toda la verdad. En el nombre de Jesús sujetamos este tiempo en tus manos para que se hecha tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas que fueron consumadas en la vida de Jesús, acabadas, realizadas totalmente, perfectamente, que fueron coronadas, ¿verdad? Una es esta de la cruz, la obra en la cruz, pero anteriormente, hermanos, Jesús cuando vino a este mundo, también todo lo que planificó Dios, todo lo que Dios planificó con su Hijo, ¿verdad? Todo se fue encajando, todo encajó, ¿verdad? Todo se fue llevando a cabo, ¿verdad? Digamos de una forma ordenada, de una forma perfecta. Todo fue preparado de antemano para que nada se hiciera de improviso, hablando de Jesús, ¿verdad? Que nada se hubiese hecho, digamos, simplemente a la deriva, nomás, de cualquier forma. Todo fue anunciado, preparado, organizado correctamente en el plan divino, en el plan de Dios, en el plan de la salvación del Señor para este mundo. Todo se fue llevando correctamente, ¿verdad? Para que todo culminara bien, ¿verdad? Entonces todo eso fue sucediendo, hermanos, ¿verdad? Bueno, Dios no dejó ningún cabo suelto, no dejó nada a la deriva, nada al azar, no dejó nada para que la gente dudara. Dios lo hizo absolutamente todo, cumplió en cierta forma con su palabra, cumplió plenamente, ¿verdad? Totalmente con lo que estaba escrito con respecto a Jesús, lo cumplió todo. Y hoy vamos a hablar de esos acontecimientos, vamos a hablar de algunos acontecimientos que surgieron en la vida de Jesús, ¿verdad? Donde quedó todo consumado, porque esto a nosotros nos va a dar una seguridad mayor todavía, ¿verdad? Cuando el hermano hablaba de esa enseñanza que recibió en la escuela bíblica sobre la resurrección, cómo le impactó y cómo hasta el día de hoy la resurrección a nosotros nos sigue llenando de esperanza, ¿verdad? Porque no quedó duda de la resurrección de Cristo. Entonces, si no quedó duda de la resurrección de Cristo, tampoco va a quedar duda de lo que Él va a seguir haciendo en un futuro también. Amén. Entonces vamos a ver todo lo que fue consumado con respecto a Jesús. Vamos a hablar brevemente del nacimiento, ¿verdad? En primer lugar, aconteció de una manera anunciada ya por los profetas, ¿verdad? Ustedes saben eso. El nacimiento de Cristo no fue algo que fue un accidente en el mundo, no fue una casualidad en el mundo, sino que Dios ya había planificado que el Salvador naciera, ¿verdad? Hubo señales de todo tipo, ¿verdad? Para que eso sucediera. Los sabios, por ejemplo, aquellos astrónomos que, digamos, estudiaban las estrellas, los planetas y todo lo demás, entendieron,
¿verdad? Por una estrella, ¿verdad? ¿Dónde iba a nacer el Mesías? Y siguieron esa estrella, ¿verdad? Y eso le llevó tiempo, mucho tiempo, el seguir esa estrella, pero Dios justito, encajó justito en Belén, allí cuando nacía Jesús, y allí llegaron ellos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Los pastores que estaban pastoreando su ganado allí en la noche, recibieron una visita de un ángel que les dijo, les doy buenas de gran gozo, unas nuevas de gran gozo. Ha nacido el Salvador en Belén, ¿no? Todas esas cosas eran señales, ¿verdad?, para que todo se fuera llevado a la perfección, como los profetas ya habían anunciado, bueno, que iban a nacer en Belén, ¿verdad? En esa pequeña aldea. Todo fue, hermanos, de esa forma, hermanos. Los pastores fueron allí y recibieron al Salvador. Gloria a Dios. También a los 12 años, ¿verdad?, ya los maestros de la ley se asombraron con toda la sabiduría que tenía Jesús. Era un niño de 12 años y ellos quedaron asombrados. ¿De dónde sacó tanto conocimiento? Los asombró. Bueno, ya eso ya estaba de alguna forma impuesto en Jesús, ¿verdad? Porque Él se iba a transformar en el Salvador del mundo. Entonces, Él ya tenía un conocimiento de Dios. Dice que ahí a los 12 años recién Jesús tuvo un conocimiento de que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y después pasa, ¿verdad? Desaparece por todo ese tiempo Jesús. No hay en la Biblia ningún registro. Se dice, bueno, que ayudó al Padre, que el Padre era el carpintero y todo lo demás, ¿verdad? Hasta que llegó, digamos, la etapa de los 30 años, ¿verdad? Pero esa etapa de la niñez de Jesús quedó ahí, digamos, terminada a los 12 años, ¿verdad? Ahora, en cuanto al ministerio de Jesús, que es el segundo acontecimiento extraordinario, ¿verdad?, que tiene que ver cuando Él cumplía 30 años. Ya tenía 30 años cuando comenzó el ministerio Jesús. Y 30 años porque en aquella época, ¿verdad?, tradicionalmente era un requisito, ¿verdad?, para aquel que iba a ser un ministro o un maestro, ¿verdad? Él fue el maestro, él fue el llamado maestro, tenía que tener esa edad, un poco digamos, para adquirir conocimiento, experiencia. Entonces, recién a los 30 años podía salir al ministerio, ¿verdad? Entonces, fue cuando cumplió 30 años. Ahora, fue algo extraordinario el ministerio de Jesús, porque duró únicamente 3 años, fue durante 3 años. Y en esos 3 años, la Biblia dice que Él anduvo haciendo bienes, ¿verdad? Que Jesús vino a hacer bienes, vino a hacer el bien al ser humano. Allí por Isaías capítulos 61, 60, 61, no recuerdo bien el capítulo ahí, pero habla de que Jesús él había sido ungido para traer buenas nuevas, para sanar a todos los quebrantados de corazón y a traer una buena noticia al mundo y libertad a todos los cautivos, ¿verdad? Todo eso fue cumpliendo Jesús. Por ejemplo, Él sanó a los enfermos, Él predicó, Él enseñó, Él restauró vidas fracasadas. En las historias de Jesús, en los hechos de Jesús, encontramos situaciones donde Dios levantó a personas que estaban en el fracaso, en el dolor, algunos con enfermedades físicas como los leprosos, pero también otros con quebrantos emocionales, fracasados emocionalmente. Tenemos el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? Como Jesús irrumpió en esa vida de fracaso y la restauró, la bendijo, la levantó, la perdonó, la sanó, le dio una nueva vida, le dio esperanza, le dio perdón, le dio salvación a una mujer que era despreciada, ¿verdad? Entonces Dios restauró. Dios también, Jesús se puso allí cuando querían apedrear a aquella mujer que había caído en una inmoralidad, ¿verdad? Jesús defendió a esa mujer. Entonces nos encontramos con un Cristo, ¿verdad?, haciendo este tipo de cosas en su ministerio de 3 años, restaurando vidas. Amén.
vida fracasada. Demostró amor por todos lados y misericordia. Resucitó muertos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ejerció poder sobre la naturaleza también. Todo eso aconteció con Jesús. Él podía frenar el viento, la tormenta, caminar sobre las aguas. Todo eso marca una vida extraordinaria en el ministerio de Jesús. Amén. La multiplicación de los panes, de los peces. Gloria a Dios. Aleluya. En esos 3 años creo que dejó marcado algo a fuego en las personas en aquel entonces, hermanos. Entonces, damos gloria a Dios por esto. Amén. También ocurrió, hermanos, cuando preparó un pequeño grupo de 12 apóstoles, ¿verdad? Ese pequeño grupo fue impactado por la enseñanza de Jesucristo, el ejemplo que Él marcó, Él predicó, Él enseñó con el ejemplo, ¿verdad? Fueron impactados con el poder de este hombre, ¿verdad? Y con la enseñanza tremenda que les marcó a fuego, ¿verdad? Que a la postre ellos fueron los que impactaron al mundo con el mensaje. Porque ellos después, hermanos, que Jesús resucitó, y que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, nadie los paró a estos discípulos de Jesús, a estos apóstoles, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es en este acontecer, hermanos, cuán grande, cuán poderoso fue Jesús en su ministerio, cuánta demostración, perfecta demostración de poder, de gloria, de amor, de misericordia, de gracia, de sabiduría, ¿verdad? Todo eso lo hizo Jesús en esos 3 años. Y Él cerró eso, hermanos, ¿verdad? Llegó un momento que Él dijo, bueno, se acabó, ya los preparé, ya les anuncié, les dije, estuve con ustedes durante 3 años, ¿verdad? Los capacité, los llené, ¿verdad? Los inundé, les demostré todo eso, pero cerró esa etapa. Podemos decir que se acabó esa parte con ellos, ¿verdad? Los preparó para lo que iba a venir después en todo caso, ¿no? Como tercer punto, hermanos, Jesús llega a la cruz. Amén, que es uno de los mensajes más extraordinarios que nos deja la cruz. Amén. Hemos predicado mucho, hemos anunciado mucho porque es lo que debemos anunciar. Pablo dice, bueno, yo me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado, la obra de Jesús en la cruz y su resurrección, ¿verdad? Es lo esencial del Evangelio. Usted no tiene que saber toda la Biblia para hablarle a otro. Háblele de que Jesús murió en la cruz y que no quedó en la cruz ni en la tumba, sino que al tercer día resucitó, y explíquele el por qué, cuál era el propósito, y ahí usted ya está anunciando el Evangelio. No precisa conocer toda la Biblia para llevarle el mensaje de salvación al perdido. Amén. Pero allí Jesús, hermanos, una de las cosas, acabó con el poder del pecado, venció al diablo, le quitó toda potestad al diablo en la cruz de Calvario. Gloria a Dios. Acabó con el poder que el pecado ejercía sobre el ser humano. El ser humano no podía lidiar con el pecado. No encontraba una salida al pecado. Estaba muriendo en sus delitos y pecados. Estaba cargando con sus delitos y pecados, cargando con una condenación. No era fácil para el ser humano la vida, ¿verdad? Era una vida esclavizada por el diablo, porque el diablo tenía potestad en esa vida de pecado. Entonces vino Cristo y en la cruz allí, hermanos, Él acabó con la potestad, con el poder del pecado, muriendo en nuestro lugar, derramando su sangre. En ese momento Jesús, ¿verdad?, acabó con el infierno mismo, ¿verdad?, que había sobre el ser humano. Nos libró de toda condenación, de toda potestad del enemigo. Allí dice la Biblia que Él nos justificó a través de su sangre. Amén. Dice la Biblia que no hay ninguno justo. Pero la Biblia también dice que Jesús nos justificó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, justificados pues, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hemos sido justificados en la sangre de Cristo. Hemos sido santificados en la sangre de Cristo. Entonces Jesús ahí logró en la cruz algo que Él se había propuesto y que Dios también se había propuesto, justificarnos delante de Dios.
Delante de Dios nosotros somos hallados justos, ¿verdad? Y vamos a ser hallados justos cuando estemos delante de Dios. Amén. Hubo un abogado ahí, intercesor, ¿verdad? Que pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? En ese momento hemos sido justificados por la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Cuánto valor hay aquí, hermanos, en este acontecimiento que el Señor Jesús lo demostró en la cruz? También, hermanos, encontramos allí que Él demostró su perfecto amor. Amén. Su perfecto amor, ¿verdad? No hay una demostración mayor de amor que la que hizo Jesús a través de la cruz del Calvario. Amén. No hay ninguna otra demostración de amor. Ahí Jesús demostró el amor pleno, el amor de Dios, el amor perfecto. Nadie puede decir que Dios no ama al ser humano. Él ya lo demostró pagando el precio de nuestros pecados, sufriendo nuestro dolor, sufriendo en nuestro lugar, pagando el precio de nuestra condenación, pagando el precio del infierno que merecíamos todo. Él pagó para que seamos libres del infierno. Y eso nos habla de que solamente alguien que realmente nos ama puede hacer eso. Amén. Pero tenemos otro ejemplo acá de la demostración de amor, que fue el ladrón en la cruz. Este hombre que había cometido pecado, que estaba condenado a muerte por un delito, que en esa ocasión tenía que pagarlo con la muerte, la peor muerte, que era la muerte de cruz. Sin embargo, este ladrón en la cruz se encuentra con el amor de Cristo. Amén. Con el amor de Cristo. Qué tremendo, porque esto es un mensaje para el mundo pecador. Hay gente que dice, yo no puedo ir a la iglesia, tengo muchos pecados, la iglesia no es para mí, porque se siente muy pecador. Háblele de esta historia. Háblele que Jesús perdonó al ladrón en la cruz. Aquel que se humilló y aquel que reconoció, ¿verdad? Antes de que Jesús resucitara, Jesús estaba muriendo, entregando su vida en la cruz, y el ladrón creyó en Jesús. Mientras muchos ya se sentían decepcionados, ¿verdad? Porque su rey estaba siendo crucificado, este ladrón dice, Señor, tú eres justo y estás aquí. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea que el ladrón creyó que Jesús era el Hijo de Dios antes que Él resucitara. Pero también creyó que Jesús iba a ser rey. Amén. Iba a recibir un reino. Porque dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Gloria a Dios. La fe, hermanos, es la que salva. La fe es la que va a salvar al ladrón, aquel que ha hecho males, al pecador. Es la fe en Jesús. Gloria a Dios. Y este hombre creyó sin ver a Jesús resucitado, porque él no lo vio y creyó. Benditos los que no vieron y creyeron, dice la Biblia. ¿Amén? Este hombre encontró perdón, encontró salvación, porque Jesús lo abrazó con su amor y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Solamente el amor de Cristo, que no vino a condenar, una demostración de que Jesús vino a salvar al pecador. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. También Jesús, en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, en medio de esos insultos, de ese desprecio, ¿verdad? De todo lo que hicieron en el momento que lo clavaron. Bájate si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. El ladrón dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Jesús, aún así, con todo eso que le hicieron, Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor, hermanos. Eso es tener misericordia del mundo que ha fallado. Dios sigue teniendo misericordia del mundo que falla, hermanos. Nosotros tenemos que seguir teniendo misericordia de aquel que ha fallado una, otra y varias veces. Tenemos que tener misericordia. Aunque nos pinchen de vez en cuando, aunque nos lancen una lanza de vez en cuando, ¿verdad? Aunque nos insulten de vez en cuando, Señor, perdónalos. Amén. Gloria a Dios. Allí Jesús cargó con el pecado
de todos nosotros. La Biblia dice en Isaías 53, en los primeros versículos, está hablando de Jesucristo, el profeta Isaías anunciando lo que iba a suceder con Jesús. Y dice de esta forma, entre algunos de los versículos, dice que cada uno se apartó por su camino, que la gente se descarrió, que el mundo se descarrió, que las personas de este mundo se descarriaron, cada cual se apartó por su camino. Cada cual decidió hacer y seguir la clase de fe que quiso, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, decidieron creer a su manera y viven creyendo a su manera por el mundo. Otros decidieron no creer en nada y están ahí sin creer en nada. Otros viviendo con su forma de ver y de pensar las cosas. Otros creyendo en un Dios inventado por ellos mismos, ¿verdad? Descarriados, pero están descarriados por este mundo. Están descarriados, pero nosotros también estábamos descarriados, perdidos en este mundo. Ahora la Biblia dice que Dios cargó en él, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces hay una demostración enorme del amor de Dios que no quiere que el ser humano esté descarriado y perdido en este mundo, sino que sea rescatado, atraído a su presencia y que sea salvo. Porque encontramos en Jesús que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuánta demostración de amor, hermanos? El Hijo Santo, el Hijo Perfecto, el Hijo sin pecado, inocente, se hizo pecado, cargó todo el pecado de la humanidad y lo hizo por amor. Amén. Por amor, gloria a Dios. Entonces ese amor está vigente todavía, hermanos, porque Cristo venció, Cristo resucitó. Amén. Aleluya. El mundo está deseoso de ese amor. Amén. Que nosotros podamos demostrar ese amor, hermanos, dando pan al hambriento, al necesitado. Amén. Gloria a Dios. Allí también en la cruz sucedió algo extraordinario. Amén. Otro que no lo había visto resucitar, solamente que lo estaba viendo sufrir allí, que lo estaba viendo, ¿verdad?, entregar su vida, derramar su sangre, desangrarse, ¿verdad?, que podría sentirse o podría ver, este es un derrotado, este que está en la cruz ha perdido, se ha derrotado. Otro que realmente creyó en Jesús sin verlo resucitado fue el centurión. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el centurión? El centurión era un soldado romano, podemos decir un grado 5, había sido alguien que había adquirido experiencia como soldado para llegar a ser centurión. El centurión era alguien que estaba a cargo de un grupo de 100 soldados, entonces no era cualquiera. El centurión se consideraba una persona valiente, una persona dura, una persona férrea, una persona poderosa, ¿verdad?, que no iba a sentir temor así nomás de las cosas que sucedían. Por eso estaba allí, ¿verdad?, y estaba comandando todo un centenar de soldados. Era alguien, y era un romano. Él no era un creyente. Él era una persona que estaba allí, ¿verdad?, porque tenía que estar allí custodiando esa cruz, que nadie quitara a Jesús antes de que muriera. Tenía que corroborar todas las cosas. No podía de ninguna forma, hermanos, porque ellos pagaban con su vida si cometían un error. Los soldados en aquella época, los soldados romanos, ¿verdad?, tenían que pagar con su vida si cometían un error. Si bajaban a Jesús antes de que muriera, ¿verdad?, y la gente se enteraba que Jesús estaba vivo, ellos tenían que morir. No era fácil. Entonces el soldado tenía que ser perfecto prácticamente. No podía cometer. Imagínense los soldados tratando de que nada se les escapara de la mano, ¿verdad? Bueno, Jesús murió, entregó su espíritu, dijo consumado es. Y en ese momento dice que hubo una gran tiniebla sobre la tierra, una oscuridad sobre la tierra. Hubo un gran terremoto sobre la tierra, se sacudieron los cimientos, ¿verdad?, de toda aquella región allí, ¿verdad?, en el momento que Jesús moría en la cruz y entregaba su espíritu. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgaba en dos partes, de arriba hacia abajo en ese momento. Estamos hablando de unos acontecimientos extraordinarios,
¿verdad?, que sucedió en ese momento, pero lo que hace y dice el centurión, este soldado romano dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Gloria a Dios, estaba muriendo en la cruz, Jesús estaba desangrándose, pero el centurión dice, verdaderamente este es hijo de Dios. Gloria a Dios, bendito. Que este hombre, este poderoso, este general, ¿verdad?, hubiese confesado eso, hermanos, es porque realmente supo, hermano, que lo que estaba sucediendo allí era algo extraordinario de parte del Señor, hermano. Jesús estaba entregando su vida, ¿verdad?, pero estaba sucediendo algo extraordinario allí en la naturaleza. Convenció, hermanos, gloria a Dios. Era hijo de Dios el que estaba en la cruz. Verdaderamente este era hijo de Dios, dice el centurión. Gloria a Dios. Que podamos, hermanos, ya irnos de aquí también con esta palabra. Verdaderamente Jesús, no hay duda, verdaderamente Jesús es hijo de Dios. Amén. Allí en ese acontecimiento en Mateo 27:52 hablan que en ese momento que Jesús entregaba su vida, dice que los sepulcros se abrieron y se levantaron muertos, resucitaron muertos en ese momento. Imagínense eso que fue extraordinario, que nunca había sucedido. Solo sucedió cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Pero no era común que resucitaran los muertos. Hoy tampoco es común que resuciten muertos. Tengo entendido que en algunas ocasiones hay muertos que han resucitado en algunos países, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí aconteció que muchos muertos, ¿verdad?, que habían muertos siendo personas justas, dice que resucitaron. Imagínense cuando llegaron a la casa, vivos. Algo extraordinario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó que verdaderamente Jesús era hijo de Dios. Y yo confieso que es hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, consumado es, dijo Jesús. Amén. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Algo extraordinario también. En primer lugar, porque el velo del templo era algo muy cuidado, no era una tela ordinaria, fina tampoco. ¿Y por qué se rajó? Bueno, se rajó porque estaba también encajando en el propósito de Dios. Ahí Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, nos brinda a todos nosotros, los seres humanos, la libertad de estar en la presencia de Dios, de ir a la presencia de Dios, de gozarnos en la presencia de Dios, de tener comunión con Dios directamente. No necesitamos un hombre, un sacerdote, un sumo sacerdote, no necesitamos ningún santo, ninguna imagen, nada para llegar al Señor, a la presencia de Dios. Lo que necesitamos es creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús se abre una oportunidad de gloria, se abre una oportunidad de esperanza, de comunión con nuestro amigo, con Dios. Se abre una oportunidad de sanidad, de liberación, bueno, de comunión, de amistad con nuestro Dios. Todo eso se abrió. Amén. Podemos presentarnos delante del Señor confiadamente ante el trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Podemos acercarnos libremente. Cualquier persona, ¿verdad?, que está ya perdido en la calle, dice que si invoca el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Ni siquiera necesita venir a una iglesia, no necesita prender vela, no necesita hacer nada. Simplemente que si invoca el nombre de Jesús, será salvo. Eso es gracias a que Jesús murió en la cruz y en ese momento se rasgó. Ese velo simbolizaba una separación de Dios y el hombre, ¿verdad? Ahora ya esa separación fue quitada por Cristo Jesús. Amén. Y ya estoy terminando por último prácticamente. Quiero hablarles de la aparición o de la resurrección, ese acontecimiento, ¿verdad? Que también fue consumado, ¿verdad? Fue acabado. Jesús resucitó, no quedó dudas. Amén. En primer lugar, allí en Juan 20:14 habla que se le apareció a María Magdalena y a las mujeres que volvían de la tumba, ¿verdad? Recuerden que cuando el primer día de la semana que aparece allí en Mateo 28, 9 y 10, dice que las mujeres fueron a la tumba y encontraron que la tumba tenía ya la piedra, aquella piedra enorme, ¿verdad? Enorme, mediría más o menos un metro y algo,
las puertas de la tumba, pero eran de piedra, ¿verdad? Una piedra que estaba sellada por Roma, que no podían violar eso, ¿verdad? Porque dice que el que movía esa piedra sin la autorización de Roma era como traicionar a Roma. Entonces, lógicamente, le iba a ir muy mal. Entonces los soldados custodiaron esa piedra, no había forma de abrir esa puerta, ellos iban a impedir, al menos que viniera un ángel del cielo y removiera la piedra. ¿Qué fue lo que sucedió? Algo extraordinario, hermanos. Gloria a Dios, para que las mujeres entraran. Amén. Entonces, cuando ellas entraron, dice, ¿por qué buscáis a Jesús? Amén. No está aquí, no está muerto, ha resucitado, como Él ha dicho, gloria a Dios. Entonces, y ven, cuando ellas iban, ¿verdad?, rumbo, ¿verdad?, a dar esa noticia, ¿verdad?, se encontraron con Jesús en el camino, se les apareció. Amén. Gloria. Hay muchos versículos acá, hermanos, ¿verdad? A los discípulos Lucas, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad?, en el camino a Emaús. Allí ellos iban caminando, ¿verdad?, comentando todo lo que había acontecido, y ahí se les aparece Jesús. Ellos de entrada no le reconocieron. Jesús, hermanos, se les da a conocer después, hermanos. Cuando Jesús se les presentó a los discípulos, eran 11 en ese momento porque faltaba Tomás, ¿verdad? Entró, ¿verdad? Y bueno, estaban por cenar. Pidió pan y lo demás, la gente se asombró, los discípulos se asombraron, ¿verdad?, de lo que estaba aconteciendo. Tomás no creyó, pero después se le presentó también a Tomás y le mostró las manos, ¿verdad?, el costado, todo, para que no quedara duda. Y ahí Tomás dice, bueno, también verdaderamente, ¿verdad?, ahora creo, Señor, tú eres, ¿verdad?, ese Hijo de Dios que ha resucitado. No quedó duda ninguna, hermanos. Podemos hablar cuando Jesús se presentó vivo delante a una multitud de 500 a la misma vez. Primera de Corintios 15, versículo 6. Después de todo lo que Jesús hizo en después que resucitó, dice que anduvo 40 días presentándose, ¿verdad?, probando, ¿verdad?, su deidad, por así decirlo, probando que Él había resucitado, sin dejar duda ninguna, ¿verdad? Él se presenta a más de 500 o a 500 testigos a la misma vez y a otro grupo más en 1 Corintios 15, 6. O sea, no quedó duda de la resurrección. Después de todo eso, hermanos, de todo lo que aconteció, Jesús va a ascender al cielo. En Hechos capítulo 1, del 3 al 12, habla esta escritura que acontece, hermanos, cuando Él va a ascender al cielo, que se junta allí con los discípulos, ¿verdad?, nuevamente, y les dice que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 1, ahí, y vamos a leer esa parte que está muy interesante. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, verso 3, en adelante. Dice de esta forma: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y el versículo 10, ¿verdad?, de Hechos capítulo 1, 9 y 10, y habiendo dicho estas cosas, viéndoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí Jesús, hermanos, en la ascensión se muestra a todos los discípulos, a todos los creyentes en aquella época, ¿verdad? Pero después de la ascensión se le muestra a Esteban,
¿verdad? Después que él ya estaba en el cielo, ya a la diestra de Dios, Esteban estaba predicando el Evangelio y allí vinieron los escribas, los fariseos, comenzaron a apedrearle, ¿verdad? Querían matarlo. Y en el momento de su muerte, Esteban dice: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Dios Padre. Aleluya. Estaba viendo a Jesús resucitado y Jesús en un lugar de honor a la diestra del Dios Padre. Está corroborando, está afirmando que Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Y también pasó con el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Eso aparece en la conversión, ¿verdad?, de Saulo a Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, del 3 al 6, habla de ese encuentro. Saulo era un perseguidor de la iglesia, Saulo era alguien que estaba para amenazar, para matar a los cristianos, para llevarlo a la cárcel, ¿verdad? En su ignorancia, Saulo estaba haciendo eso. Pero tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Ahí escucha la voz: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí Jesús se le presenta también al apóstol, al que el apóstol iba a ser el apóstol Pablo, ¿no? Y después se le presenta a Juan en la isla de Patmos, que ahí Juan escribe el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces encontramos aquí que Jesús lo hizo todo. Jesús resucitó de entre los muertos, se mostró delante de multitudes de personas, se mostró cuando iba siendo llevado por los ángeles al cielo, luego se mostró a Esteban, luego se mostró a Pablo y luego a Juan. Y así, hermanos, comprueba una vez más y cierra el ciclo, hermanos, ¿verdad? Verdaderamente este era hijo de Dios. Jesús ha resucitado. Amén. Damos gloria a Dios. Bendito a Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, o estaba por ascender al cielo, le deja a los discípulos otro acontecimiento que también fue consumado, que fue el acontecimiento del Pentecostés. Amén. ¿Verdad? Dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que vendrá. Y allí estaban los 120, algunos dicen que eran más. Nada más que en ese momento quedaron 120, porque algunos se quedaron en el camino, algunos no siguieron más allá, ¿verdad? Entonces estos 120 que esperaron la promesa 10 días después que Jesús ascendió al cielo, a los 50 días en realidad, ¿verdad?, después que Él había resucitado, entonces Jesús derrama del cielo, viene del cielo lo que está escrito, hermanos. Amén. Esa promesa que era para todos los creyentes, con un propósito, ¿verdad?, de que ellos fueran testigos en todos lados, por todo el mundo, testigos de todo lo que era Cristo y lo que había hecho Cristo y lo que hace Cristo. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 2 se cumple, es consumada esa promesa, ¿verdad? Es acabada esa promesa, por así decirlo, ¿verdad? Porque fue profetizada, fue anunciada, pero cumplió. Jesús cumplió, hermanos, con esa promesa cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo sobre todos. Y a partir de ahí, hermano, la iglesia tuvo una expansión tremenda, hermano. La predicación poderosa del apóstol Pedro, la gente estaba con un corazón sensible en ese momento, muchos recibieron a Cristo, se convirtieron y hasta el día de hoy la iglesia sigue creciendo gracias a que Jesús dejó todo pronto. Jesús dejó todo consumado, todo acabado, todo hecho, hermanos, ¿verdad?, para que la iglesia siguiera adelante. Aún queda algo por consumarse, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Dos cosas que quedan, hermanos, para terminar, para decir consumado es también. Ahora, si Jesús cumplió con todo y consumió, dejó todo consumado, todo acabado, todo hecho, todas esas etapas hasta el Pentecostés, mi pregunta es: ¿ustedes dudan de que Él va a venir nuevamente? ¿Ustedes dudan de la segunda venida de Cristo? ¿O ustedes dudan de que va a haber un gobierno milenial como está escrito en la Biblia? Hermanos, no dudamos. Cristo ha resucitado verdaderamente. Él es el Hijo de Dios y Él va a seguir cumpliendo y acabando con todo lo que tiene que acabar y terminar, hermanos. Y nosotros vamos a glorificar a Dios. Para terminar, decirles que puede que haya un sábado, como muchos se habló del sábado silencioso, cuando todo el mundo había ya, digamos, vuelto a su casa, muchos de luto, de tristeza, con amargura, con desazón.
Algunos diciendo, bueno, todo se terminó, ya no sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Ahí como un poco derrotados, porque creyendo, ¿verdad?, que todo se terminó en la cruz, ¿verdad?, tuvieron que experimentar un sábado entero de silencio, donde no había respuesta, no había explicación. ¿Por qué pasó esto con Jesús? Simplemente no creyeron, pero hermanos, lo más importante es lo que pasó el primer día de la semana, hermano. ¿Amén? Jesús se levantó de entre los muertos. Hermano, cuando parece que hay un silencio, parece que no hay respuesta de Dios, parece que no llega, parece que no entiendo el por qué pasó esto, parece que me siento aún derrotado siendo un creyente. Así se sentían los discípulos de Jesús, los familiares, los amigos, los conocidos. No entendían nada, ¿verdad? Pero qué bueno qué gozo cuando Jesús resucitó de entre los muertos y comenzó a mostrarse, a decir, yo he cumplido, yo he acabado, todo lo que yo he dicho lo he cumplido, todo lo que se ha profetizado, lo que se ha anunciado de mí, yo lo he cumplido, hecho está, consumado es. Ustedes son libres, ahora vayan y prediquen, ahora vayan y anuncien la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, anuncien el evangelio, tengan fe en mí. Yo cumplí, yo les demostré, soy hijo de Dios, resucité de entre los muertos, vencí a la muerte, gloria a Dios.